Hola, bienvenidos al episodio 7 de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad conversamos a la distancia con Eduardo Useche. Durante la conversación abordamos qué significa para él la comunicación en la arquitectura, la evolución de su práctica y la incorporación de técnicas que transmiten sensaciones a través de la incorporación del paisaje sonoro en los episodios del podcast. Además, algunas recomendaciones para quienes quieren incursionar en el camino de la comunicación. Eduardo es arquitecto colombiano de la Universidad de la Gran Colombia en Bogotá y Project Manager del PMI, músico y productor de podcast. Actualmente es asesor, productor y editor de varios proyectos emergentes de podcast, oficinas de diseño y áreas de comunicación organizacionales, entre ellas la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Es el creador de Arquitectura para Alien, fundada en 2017, podcast y canal de YouTube que desarrolla contenidos de valor para estudiantes, docentes y profesionales de la arquitectura. Sentimos que Eduardo es un gran aporte para la comunicación y difusión. Es por esto nuestro interés de conversar con él. Esperamos que disfruten esta conversación tanto como nosotros. En caso de que aún no lo hayan hecho, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Además, en nuestro canal de Spotify y YouTube, donde nos pueden conseguir como Eventos de Areco. Bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad conversaremos con Eduardo Useche, quien compartirá con nosotros parte de su experiencia y desarrollo profesional en la comunicación y difusión de arquitectura. Además de ser el creador de Arquitectura para Alien, uno de los podcasts más escuchados de arquitectura en América Latina. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a Eventos de Arquitectura por esta invitación y qué bueno encontrarnos para hablar acerca de la arquitectura y de cómo hablamos acerca de ella. No, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por hacernos un espacio en tu agenda. Bueno, para comenzar quisiera preguntarte, ¿qué es para ti la comunicación arquitectónica? Bien, perfecto. Yo creo que en sí la comunicación, si uno parte desde la teoría, pues es como una partícula. Yo la entiendo así, una partícula que se traslada de un extremo a otro y tiene una acción que representa una reacción, ¿sí? Entonces, dentro de esto creo que la comunicación en la arquitectura es uno cómo realmente empieza a establecer un diálogo acerca del espacio, que es como el eslogan de Arquitectura para Aliens. Cuando uno habita un espacio, ese espacio le habla, ¿sí? Mi profesor de tesis me decía que uno tiene que dejar que la arquitectura, que la ciudad le hable y le cuente qué es lo que tiene. Creo que uno está acostumbrado a que la comunicación se dé solamente hacia una sola vía, porque la mayoría de veces, sobre todo en esta era digital, en el que una partícula de un mensaje solamente tiene un emisor y un receptor, pero no hay una respuesta con respecto a eso que tenga una reflexión del receptor hacia el emisor. Entonces creo que la comunicación en la arquitectura se vuelve algo muy importante porque plantea una reflexión sobre los espacios y sobre el ejercicio profesional de la arquitectura. Entonces, hablar acerca de qué se hace en la arquitectura, hablar de por qué se hace en la arquitectura, hablar de cuáles son las razones que determinan la forma en la que se ejerce la arquitectura, plantea pues unas formas más comprensivas tanto del entorno como del contexto para poder definir las prácticas que hay en el territorio. Es decir, que si uno empieza a hablar de comunicación en arquitectura, empieza a plantear reflexiones y esas reflexiones tienen que empezar a ahondar en el pensamiento crítico para poder encontrar cuáles son las formas más asertivas de generar arquitectura. Porque uno puede decir solamente pues que, pues bueno, para que exista arquitectura según Vitruvio, pues tiene que tener firmitas, venustas y utilitas y ya. Y por supuesto que eso es fundamental, pero hay que entrar en la reflexión para ver cada uno de esos componentes hasta dónde llega. Y hablar y comunicarnos, tener un mensaje que se emite y una respuesta del emisor genera ese diálogo acerca del espacio, que lo que genera son las nuevas formas de practicar la arquitectura más conectadas con la realidad y sobre todo con la realidad latinoamericana, que es pues como el alcance que tiene, digamos, Arquitectura para Aliens.
Sí, justamente, bueno, obviamente yo como que traté de investigar un poco de arquitectura para alguien y escucharte como en otras entrevistas y mencionaba justamente eso, como que me pareció demasiado, estaba demasiado de acuerdo con tu punto, que es como en las escuelas de arquitectura nos enseñan sobre la arquitectura de Europa, por decir algo, Sí. y no nos enseñan sobre nuestra propia arquitectura latinoamericana. Y eso me pareció como un punto súper interesante que me parece genial que lo hayas mencionado ahora. Sí, yo creo que es muy, muy interesante empezar a entendernos. Yo creo que, pues, estamos en una época en la que la globalización se ha instalado completamente, para mí, desde mi punto de vista. Para mí la globalización está instalada 100% hoy, ¿sí? Entonces, estamos habitando un planeta y pues entonces empezamos a ver cómo la interculturalidad empieza a darnos la oportunidad para reconocernos a nosotros mismos, ¿sí? Reconocer por qué las ciudades latinoamericanas son así, por qué todas las ciudades latinoamericanas tienen los mismos problemas. Caos en la movilidad, centros superdensificados, periferias del borde que se vuelven cinturones habitados por personas que no tienen la atención suficiente de los recursos del Estado, y pues eso empieza como a tipificar siempre ciertas cosas, pero empieza a encontrarse valores, ¿sí? Valores del ingenio creativo, valores de la resiliencia, valores de la resistencia. Entonces, pues eso empieza también a darnos cuenta como que, pero qué vaina, esto no es París. No, pues, ¿qué hacemos? No, pues es que esto no es Londres. Pues, ¿qué hacemos? Pues es que uno no vive en Londres, uno vive en Santiago de Chile, uno vive en Río de Janeiro, uno vive en Bogotá, uno vive en Lima. O sea, pues, ¿qué hacemos? Es que eso es lo que somos. Entonces es chévere como empezarnos como a conectar cuál es la realidad en la que habitamos para poder ejercer la arquitectura desde una forma más cercana y asertiva de nuestros territorios y las poblaciones. Entonces creo que pues sí, en la academia, por supuesto, pues uno adquiere, pues como todo, o sea, pues no le enseñan, no sé, las tablas de multiplicar y no le enseñan a uno los códices mayas, o sea, que bueno, pues también, pues ¿qué hacemos? O sea, pues eso hace parte de la herencia de la interculturalidad, y ese es el conocimiento y la cultura que ha acumulado la humanidad a través de todos pues a través de todo el tiempo, que la cultura es lo que pasa mientras que los hombres y mujeres nacen y mueren. Entonces, todo eso que queda, pues va construyendo, pero pues construye también las identidades. Y creo que la globalización aporta a entender que uno es distinto y que Latinoamérica es distinta, que habitar un continente que resiste desde su riqueza cultural, pluricultural y su biodiversidad y las prácticas que han tenido sus habitantes, empieza a generar nuevas reflexiones que se combinan con la academia, con esas visiones eurocéntricas, y empiezan a ver, no, pero es que yo también he desarrollado tecnología, pero es que aquí también se han desarrollado reflexiones, pero es que aquí también hay arquitectura. Y pues bueno, pues empezar a hablar de arquitectura de lugar o de que, esta es la arquitectura latinoamericana o la colombiana o lo que sea, pues es difícil hoy, pero uno sí puede empezar a decir, vea, esto es como que una interpretación que genera apropiaciones en el ejercicio de la arquitectura para estar más conectada al usuario latinoamericano y al usuario de nuestro barrio, de nuestras ciudades, de nuestras ruralidades, ¿no? Así es. Yo tenía esta pregunta para el final, pero lo que mencionas está tan bueno que la voy a traer a colación ahora, Va. y es sobre el paisaje sonoro. De hecho, en una de las conversaciones anteriores en el podcast, Nicolás Valencia, que no sé si lo Claro, conoces, claro, sí. nos mencionaba como Colombia está más allá que toda Latinoamérica en la arquitectura del paisaje. La manera en que se incorporan es impresionante. Y yo sé que ese tema también te llama la atención a ti. Entonces, ¿cuál sientes que es la relevancia de esto en la actualidad y su relación con la arquitectura? Bien, pues con respecto, pues habría que definir el paisaje, ¿sí? Que pues, es una discusión pues compleja, yo no soy paisajista, pero pues digamos, la construcción
el paisaje no es unas montañas con 2 vacas, una casita y unas gallinas. O el paisaje no es un edificio, una vía y un automóvil. El paisaje no es un andén, un poste y un paradero de bus, sino que el paisaje tiene demasiados componentes que lo construyen, ¿sí? Entonces, dentro de esto del paisaje, digamos, y la afirmación que hace Nicolás, me parece súper chévere en el caso de Colombia, en el que dice que, uy, en el paisajismo se ha trabajado mucho en Colombia y no sé qué, y pues yo creo que si esa es la percepción de él, creería yo que se debe a que Colombia está atravesada por 3 cordilleras, ¿sí? A que Colombia tiene un 90% de territorio rural, que Colombia tiene, eh, está ubicado en la zona tórrida, no hay estaciones. Ahorita estoy en Bogotá, son el final de la tarde, y pues como siempre está nublado y hace frío. Pero hace 4 horas a las 12 del mediodía tenías que andar en camiseta porque hace un sol enorme, pero sales en la mañana a primera hora y tienes que llevar paraguas. Pero si aún así yo quisiera hoy estar en el páramo, tendría que desplazarme 1 hora y ya estoy a 0 grados. Pero si yo quisiera estar a 40 grados, me desplazo 1 hora y ya estoy en un balneario. Entonces creo que esa riqueza de la diversidad de los pisos térmicos que tiene un territorio como Colombia hace que la pluriculturalidad que existe en Colombia aporte para la riqueza en la construcción del paisaje, en el que los habitantes hacen apropiación de los espacios de las zonas conformadas, generan un territorio que es las prácticas que tienen ese tipo de poblaciones y pues esas diversas culturas, porque pues yo estoy en Bogotá, pero te juro que si tú vienes acá a Bogotá y hablas conmigo, chévere, pero viajas en 40 minutos en avión y llegas a Medellín y ya es otra cosa, es otro país. Pero viajas otros 40 minutos hacia el sur y llegas a Pasto, es otro país completamente distinto. O la costa pacífica de la costa Caribe. Entonces eso es como chévere, o en los llanos orientales. O sea, entonces es como que algo que toda esa riqueza de cultura y de formas de ver la vida y de habitar los espacios generan prácticas específicas que hacen que sea muy diverso y una riqueza que se ve traducida como en la construcción del paisaje y en las prácticas de construcción de paisajismo en las ciudades o en la ruralidad. Con respecto al paisaje sonoro, es algo en lo que a mí me ha cautivado mucho. Me parece que el sonido es algo que es mágico para mí. Para mí el usar un micrófono y que uno grabe algo y después de alguna forma uno lo pueda volver a reproducir y salga otra vez eso mismo como uno lo dijo, me parece que eso es como magia, eso es una cosa que me parece súper mágica y creo que capturar ese tipo de paisajes sonoros, que son los sonidos ambiente que determinan pues lugares y que uno puede encontrar, ¿sí? Que uno puede escuchar, si uno escucha unos pájaros cantar y escucha el viento y escucha un sonido de agua que corre, pues uno ya se imagina, ah, estoy en un campo abierto, hay pájaros, estoy al lado de un río, bien. O si yo me imagino un sonido, un viento y unas ramas secas y una hojarasca que empieza a crepitar, uno dice, uy, quizás estoy en el desierto, quizás estoy en un lugar árido. Y creo que eso es algo en lo que él ha estado trabajando mucho con Arquitectura para Aliens, que es aprovechar el escenario del sonido, del audio, para poder generar esos ambientes que puedan ubicar la imaginación, para poder viajar en un espacio y entender y como tener una experiencia, pues de cierta manera inmersiva, pues ha sido algo que le he trabajado, pues creo que pues me siento satisfecho con eso que se ha hecho
La primera vez que se hizo fue con una entrevista que le hice a un arquitecto boliviano que se llama Freddy Mamani, y fue muy interesante porque pues el podcast empieza es con el balar de unas ovejas y el crepitar de unos pasos en la hierba narrando algo. Entonces creo que pues como que los paisajes sonoros empiezan a envolver dentro del audio pues escenarios que uno genera con la mente y pues es como chévere, me parece que es algo divertido. Y pues el sonido y el audio, como te digo, para mí es algo mágico. Hay una canción de Jorge Drexler que dice, este que estás oyendo ya no soy yo. Y eso pasará con este audio. En el momento en el que yo pronuncie estas palabras y están siendo grabadas, cuando alguien las vuelva a escuchar, ya no voy a ser yo, porque pues es que el momento ya pasó, solo quedó grabado. La gente, ay, yo escuché a Eduardo, ¿no? Usted escuchó una grabación mía, porque este que estamos oyendo ya no soy yo, como dice Jorge Drexler. Entonces, eso me parece interesante. La construcción del paisaje sonoro es algo en lo que yo le he trabajado mucho en arquitectura para Aliens, para poder generar una experiencia inmersiva y narrativa que pueda uno ubicarlo en un contexto y poder contar una historia que pues tenga un contenido académico y reflexivo. Sí, justo uno de los capítulos, o sea, qué bueno que lo mencionas, uno de los capítulos que yo escuché era sobre la construcción sobre tierra. Oh, sí, súper chévere. Y el audio era increíble. Era como que yo Ah, sentía que estaba ahí no, pues y, eso fue maravilloso. y como que no había reflexionado al respecto hasta ahora que estás contando cuál es tu intención detrás de eso y digo, lo lograste totalmente porque se sentía como que yo estaba ahí, a pesar de no estar ahí, sino solo escuchando, Uh-huh. pero sí sentía que había como una conexión con el lugar y como que escuchabas cuando trabajaban la tierra y me pareció que muy buen manejo del audio. Ese fue una experiencia súper interesante porque fue un taller de tierra que se realizó cerca de Bogotá, en Cundinamarca, en una finca con unos amigos amados que se llaman Taller de Tierra. Y pues fuimos invitados por ellos para realizar esta grabación de este podcast y pues ver la oportunidad de, pues, de trabajar con la tierra, estar en el taller 2 días y construir un muro de tapia pisada. Entonces pues fue muy chévere porque pues con mi compañera Alejandra Ramírez, eh, con la que pues trabajamos en arquitectura para aliens, pues 5 de la mañana con los micrófonos así en los árboles y como siguiendo ahí el sonido, mira, ya sonó un pájaro, ya está, y no, y entonces, y pongámoslo acá cerquita el micrófono a los pies para que se oiga cómo pisan la tierra y cerca la pala, entonces, y el martillo y todo eso, entonces, pues fue algo como un ejercicio pues bien bonito, porque pues eso que se escucha ahí, pues son sonidos que capturamos nosotros mismos. Y pues sí, 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, nosotros ahí grabando pajaritos. Entonces, pues es chévere, es algo que también fue muy satisfactorio en ese episodio en especial. Además que cuando escuchen ese episodio se van a dar cuenta que mi tono de voz es completamente distinto porque tenía una gripa terrible ese día y ahí pues hace un frío tenaz. Pero pues fue bien chévere esa experiencia, sí. Seguro va a pasar lo mismo conmigo porque justo ahora yo tengo gripe. Sí, bueno, pues eh, aprendimos a convivir con eso, ¿no? Me gusta que hayas como transparentado el trabajo que hay detrás, que la mayoría de veces no se ve, como eso de que te tengas que parar a las 4:30 de la mañana por esa preocupación de que la gente escuche el pajarito, me parece muy bueno. Sí, es chévere, muchas gracias. Es algo que mi pasión y mi vida es la arquitectura. Sí, te quería preguntar, que va como también en línea con esto, eh, porque obviamente has evolucionado, tienes mucho tiempo trabajando en el para alguien, y quisiera saber
¿qué ha cambiado a través del tiempo? Desde que tú empezaste, ¿cómo veías la arquitectura y cómo comunicarla? Y justamente ahora que estás incorporando hasta como este paisaje sonoro en el podcast y esta preocupación, ¿cómo ha cambiado para ti la comunicación en la arquitectura a lo largo del tiempo que tienes como ejerciéndola? Pues yo empecé con un canal de YouTube y empecé a hacer tutoriales de dibujo. Eh, yo soy músico y migré al audio, empecé a conocer del podcast y eso pues me cautivó muchísimo, porque pues era un recurso que permitía que pues dentro de esos límites que tiene el audio, en teoría que no son límites, o sea, el camino a la felicidad es una carrera, es una autopista de alta velocidad para quien conoce sus límites. Entonces, pues, conociendo los límites del audio, pues uno podía tener muchas formas de accionar. Y migrar al audio, pues fue un ejercicio. Cuando yo empecé a grabar el podcast, pues lo empecé a grabar con el celular, ¿sí? Después empecé a mirar cómo podía grabar con otros equipos. No tenía equipos, no tenía un peso para comprarme un micrófono. Grababa con el celular, todo era como muy precario, entre comillas, pero pues todo fue como evolucionando. Los primeros podcasts, cuando escucho los primeros podcasts de vez en cuando, con respecto al último que se está editando en su momento, pues la evolución que veo es que uno lo que necesita para lograr las cosas es pasión. Y creo que mmm, los recursos que se tienen no son un escenario, desde la precariedad, son un escenario para poder pensar creativamente y solucionar un problema, como producir un audio. ¿Sí? Entonces creo que ahora que ha evolucionado tanto el proyecto, comparado con los primeros episodios, pues pasan muchas cosas. Digamos, los primeros episodios duraban 14 minutos 50 segundos. ¿Por qué? Porque la aplicación en la que yo grababa solamente me permitía grabar 14 minutos, 15 minutos. Y yo a los 14:50 ya como que, bueno, tú, se acabó, total. O sea, y yo, uy, no, pues estoy siendo súper, ¿qué? Como súper concreto. ¿Y qué? No, ¿qué va? Lo que pasa es que eso era lo que daba la aplicación. ¿Sí? Después ya empecé a extenderme más, ya 1 hora, entonces, bueno, 1 hora, pero era porque era un espacio que yo tenía en un estudio para poder grabar 1 hora y túnel, 1 hora yo túnel, 1 hora grababa, listo. Después eso fue cambiando, ya como estudiando más el podcast es una industria que pues en Latinoamérica y en Iberoamérica pues está consolidando, el podcast es una industria que se está consolidando muy fuerte aquí en Colombia, entonces, pues, pertenecer a grupos con otros podcasteros que uno empieza como a enriquecerse en conocimiento, a escuchar, en darse cuenta, a tener referentes, pues ahorita pues ya llega que esos episodios hoy duren 23 minutos, 22 minutos, para poder lograr como sintetizar y ser como muy útil y mantener pues el propósito principal de Arquitectura para Aliens, que es generar contenido de valor a través de la transparencia del conocimiento y el fomento del pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo lograr esos 3 ejes que siempre he trazado con Arquitectura para Aliens hoy? Pues el reto es, claro, ya tener una mejor producción, ya tener equipos bien, tener, o sea, un estudio para grabar, un estudio propio, poder producir otros podcasts. Entonces, pues eso también ayuda, como que uno se empieza a tecnificar de cierta forma, pero pues igual, pues cada vez uno se da cuenta que también uno puede hacer las cosas con un celular. O sea, lo que importa es el contenido. Lo que importa es el contenido de valor. ¿Sí? Uno puede tener un estudio de grabación brutal, la BBC de Londres, y listo. Pero pues hacer un contenido, como decimos acá en Colombia, paila. ¿Sí? Un contenido que no, pues que no tiene valor, que no tiene trascendencia. ¿Sí? Que es como efímero, no porque lo efímero sea malo, pero, pero pues
pues mi deseo sí es, no sé, por lo menos no morir, pasar a la historia. Entonces, entonces, pues es como que algo que uno empieza a ver como la evolución, cómo se va comunicando, que a veces los contenidos son largos, a veces son corticos, y uno empieza a ver cosas. O sea, yo hay podcasts que duran hora y media y yo me los disfruto. Y yo digo, uy, súper bien, chévere. O hay podcasts que duran 3 minutos y yo digo, uy, 100, chévere, o 7 minutos, 10 minutos. Y ya, pero pues es como que uno como que empieza a encontrar el valor en ello. Entonces, pues sí, creo que la diferencia que encuentro principal es como lo técnico y lo, la duración, y lo que sí se mantiene es el propósito. Entonces, pues ahí va. Sí, yo también hacía la pregunta como pensando en la evolución de tu pensamiento, como no sé, en el capítulo 1 quería hablar, y voy a decir aquí cualquier cantidad de tonterías, quería hablar de cómo se dibuja una casa, por ejemplo. Claro, Y ya en el sí, capítulo 500 me di cuenta que yo lo que quiero hablar es de construcción de tierra, por ejemplo. claro, digamos que me Entonces, pasó a mí. Yo quería entrevistar a los grandes arquitectos o los arquitectos reputados y arquitectas reputadas de este país. Y esa era como uy, yo voy a entrevistar a los duros de Colombia y no sé qué tal. Después me di cuenta de que no, que empieza uno como a desmitificar ciertas cosas, ¿sí? A desmitificar ciertas prácticas, a ser uno más crítico y empezar a entender, oiga, pero pues realmente, o sea, ayer estaba grabando un podcast con un colectivo cuyo mayor proyecto es una, una teja plástica instalada sobre una estructura de madera con una banca. Pero si uno lo escucha así, uno dice, bueno, pues eso qué es arquitectura. Pero si yo le digo que esa es la protección para las mujeres trans que ejercen el trabajo de la prostitución en uno de los barrios más marginados de Bogotá, y les protege del sol, de descansar, de poder ejercer su trabajo dignamente, como trabajadoras sexuales en el espacio público, eso pum, cambia. Y claro, uno dice, uff, eso es arquitectura. ¿Sí? Si uno mira el premio con el que fue galardonada en la última Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Colombia el año pasado, es un proyecto que tiene 100 metros cuadrados, ¿sí? O unos 200 metros cuadrados, fabricado en bloque de tierra comprimida, de un solo nivel y en estructura en guadua. Y uno dice, bueno, ¿pero qué? Pero implantado sobre La Guajira, beneficiando en un espacio para la educación de las niñas y las mujeres guayú, indígenas, de una comunidad marginada en donde La Guajira no hay agua y los niños se mueren de sed, mueren, se mueren de hambre. Eso es arquitectura. Entonces creo que uno empieza a desmitificar ese tipo de cosas, de que, uy, no, pues yo quiero entrevistar, no voy a decir nombres porque, pues bueno, pero, pero uno dice, pero uno pues empieza a desmitificar ese tipo de cosas y empezar a anclar más como a la reflexión que tienen que ver como a la realidad, lo que te digo, o sea, tiene que estar, sí, como le digo a mi familia, o sea, yo estoy con los ojos en el cielo, pero los pies en la tierra, ¿sí? O sea, yo, sí, yo tengo high hopes como la canción de Pink Floyd, pero, pero pues yo tengo los pies en la tierra y uno tiene que vivir con esa, con esa tensión, con la tensión del sueño, con la tensión del plan, con la tensión del alcanzar y con la tensión de darle muy duro, ¿sí? De trasegar a cada momento, de resistir, sobre todo resistir y seguir adelante. Pero pues entonces creo que, pues claro, pues mi visión de la arquitectura cambió completamente. Entre más iba conociendo personas, entre más iba hablando con gente,
entre más uno leía libros, entre más uno conoce gente, y seguirá cambiando, o sea, seguro que en 2 años yo voy a decir, nada, pero porque eso es el ser humano, o sea, porque pues fundamentalmente somos seres humanos y pues así somos, cambiantes. Así es, Entonces, entre más conocimiento, menos se sabe. sí, total, Descartes, exactamente. Entonces, pues es como eso, como encontrar, o sea, yo como lo he dicho en otros espacios, o sea, el que más ha aprendido con arquitectura para alguien he sido yo. O sea, yo he sido el principal Sí, alumno, yo he sido el principal estudiante, yo he sido el principal aprendiz de poder generar reflexiones y yo todo el día me la paso pensando, yo, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces es bueno que pues, y eso... Eh, o sea, lo que te decía cuando nos conectamos, o sea, de pronto no hallar las respuestas, pero sí empezar a plantearnos las preguntas correctas. sí, así es. Ujú. Ahora con eso me dejas dos dudas. Una es, ¿cuál es tu meta? Porque si estás mirando al cielo, ahora quiero saber qué hay en el cielo. En el Y la cielo. otra Ujú. es, como si tienes algún otro tipo de canal de comunicación con las personas que escuchan arquitectura para alguien, porque me llama mucho la atención que quieres como escuchar crítica. Y claro, me parece genial que des como ese espacio a que reflexionemos, a que pensemos un poco más allá de lo que aprendemos o vemos Ujú. como todos los días, pero saber cómo te vinculas con tu audiencia Ujú. y saber cómo qué opinan, porque igual como que me gustaría saber más sobre el tema. Perfecto, pues bueno, la primera, la del cielo. ¿Qué hay en el cielo? No Bueno, se sabe. en tu cielo slash meta. Sí, sí, sí. No, pues en el cielo, ¿qué hay? En el cielo hay más cielo. Entonces, em, creo que mm, hay una pregunta que no se podrá resolver y es el problema fundamental del ser humano, que es que el ser humano no sabe de dónde viene ni para dónde va. Y eso, el no tener respuesta a esa pregunta, genera los mitos. El mito de Hércules, el mito de sin ofender ninguna tendencia, ninguna creencia religiosa, pero pues desde lo etimológico, las creencias religiosas son mitos. Y los seres humanos somos animales mágicos. Entonces, la fe se convierte el único recurso valioso con el cual el ser humano mantiene su existencia sobre este planeta. Según un documento que se llama la Biblia, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la esperanza de lo que no se ve. Entonces, suponer y tener la fe de que mañana otra vez vamos a estar vivos, lo hace a uno hacer planes. Y los planes son los que mantienen la cultura, que como te dije, es lo que pasa mientras que los seres humanos nacen y mueren. Es lo que va quedando. O sea, tú y yo vamos a morir y todos los seres humanos en este momento que están vivos van a morir. Pero lo que hagan, pues repercutirá en los demás, en la demás especie, en las demás especies. Entonces, pues sí, pues me desmarco de la religión, me desmarco de cualquier tendencia religiosa, me desmarco del cristianismo, me desmarco del catolicismo, me desmarco del budismo, me desmarco del judaísmo, me desmarco de cualquier religión. Creo que, sin embargo, eh, pues hallo valores muy grandes en el mito de Jesús de Nazaret y las palabras que existen en el documento base del cristianismo, que es la Biblia, en el cual me parece muy interesante.
y que considero que tengo muchísima fe, porque se escribió 70 años después de que Jesús muriera. Eh, y aún con esas certezas académicas de que es un documento que es muy susceptible a la alteración y que también está basado en otros mitos egipcios y griegos, es algo como muy interesante. A mí el tema de la religión me parece súper interesante. Entonces considero que sí hay un componente de la fe que tengo muy profundo en mí y creo que es esa como chispa creadora que llamamos Dios o llamamos vida o llamamos Pachamama o como le quieran llamar, como le dé la gana, como le dé la gana llamarlo, pero pues se fundamenta solamente en un componente que es el amor y el respeto. O sea, qué pena usar este lenguaje acá, explícito, pero no le joda la vida a los demás, o sea, no le joda la vida a los demás. ¿Sí? Deje vivir, respete, respete la diversidad, respete que hay personas que tienen sexo de una manera distinta a la que usted tiene, respete a que las personas piensan distinto a lo que usted piensa, respete a las personas que les gustan las cosas que usted odia, respete, porque el universo es amplio, muy amplio, muy amplio, como para pretender que se posee la verdad, o que se es Así es. o se es el ventrílocuo de Dios. Entonces, ¡pum! Cerrando ese tema ahí porque eso es cosas que me ponen el corazón a mil. Eso. Y la otra pregunta que hablas acerca de ¿cuál era la otra? Como el espacio crítico, Ah, que el espacio entiendo que crítico. tú, sí, Del pensamiento crítico. El pensamiento crítico para mí es poder comparar lo que está a favor y en contra de un tema. Y de eso entender que no todo, como dice una otra canción, que no todo es blanco o negro, sino que es gris. Y que dentro de esos grises, pues uno tiene que entender las cosas. Y uno tiene que entender desde el pensamiento académico que la misión de la academia es complejizar las cosas. No ser tendencioso y decir que está bien o está mal, sino complejizarlo para entender que no está del todo bien y que no está del todo mal. Complejizar las cosas. Y ahí es donde está como el fomento del pensamiento crítico, poder entender cuáles son como desde el rigor, que es algo que también me parece fundamental para el ejercicio de arquitectura para aliens, entender el rigor y el fact-checking de lo que se dice y de lo que se investiga y de lo que se habla para poder dar como desde la transparencia del conocimiento, poder darla el espacio para la reflexión. Dentro de los espacios que hay como para la reflexión o intercambio y todo eso, pues hay un grupo de WhatsApp que tiene arquitectura para aliens, que tiene un poco de miembros, y pues ahí uno comparte muchas cosas, como que varias cosas, o sea, se hablan muchos temas, y eso es interesante, es como chévere, es un espacio como que yo hoy veo y hay opiniones de los podcasts y eso es chévere. Eso es como una forma de interactuar como con la comunidad. Otra es tener también espacios colaborativos. Por supuesto, puedes tener espacios colaborativos físicos eh, para una comunidad que es Latinoamérica, pues se remite a lo digital. Dentro de esos espacios de intercambio también hay una biblioteca digital en la cual pues se comparten artículos científicos, se comparten libros, se comparten tesis, en la que están vinculados en un drive, en el que pues se van subiendo cosas, y eso pues es de libre consulta y libre descarga, entonces pues también es un espacio para poder como hablar. Y pues está el correo electrónico y la parte de contacto de la página web www.arquitecturaparaliens.com, en la cual pues también se reciben como ciertos feedback o propuestas para el proyecto y pues eso es como la forma como de mantenerse ahí como en la construcción de comunidad. También otra cosa que aunque no es una interacción con la comunidad directa, sí es algo en lo que yo estoy muy pendiente y son como las estadísticas del podcast, como sobre todo las estadísticas de retención, de cuánto se mantiene la audiencia escuchando algo y en qué momento se cae y en qué momento decide terminar o abandona.
Entonces, pues es algo que también chévere, o sea, tip ahí de arquitectura para aliens para que se pongan a escuchar. En Muchas gracias. el primer minuto y 10 segundos se plantea de todo lo que se va a hablar en el podcast. En el primer minuto y 10 segundos. En el primer minuto y 10 segundos, si uno escucha el podcast de arquitectura para aliens, pum, ahí dice, vamos a hablar de este tema con tal persona, este es el tema, este es el contexto, este es el paisaje sonoro, este es el universo que hay acá, tú. Y ese es el reto que yo me planteo en la edición, de que en un minuto yo tengo que contarle a usted, mire, vamos a hablar de esta vaina acá, este es el tema, este es el invitado, este es el paisaje sonoro, esta es su imaginación, métase en este cuento, ¿quiere seguir o no? Así como en Matrix. Entonces, pues así como el contacto con la comunidad. Listo. Mira, qué bien. Como me mencionas todos esos canales de comunicación y me encantaría escuchar como un episodio donde leas las críticas que hacen, no sé, a un libro. Sería muy chévere. Sí, Sería muy chévere. como que escuchar la diversidad de opiniones me parece que sería como genial. Sí. Te quería preguntar otra cosa que a mí particularmente debo decir que esta pregunta es mía personal. Me da mucha curiosidad saber cómo seleccionas el contenido del que vas a hablar en el podcast, porque me llamó mucho la atención uno de los episodios que hablabas de las construcciones en Marte, como en este caso hipotético, y yo decía, pero ¿cómo se le ocurrió? Es como, quisiera saber cómo llegas a esos temas. Ya, pues mira que ese episodio es particular porque aunque el podcast se llama Arquitectura para Aliens, es el único que habla acerca de arquitectura Sí, para aliens. sí. ¿Sí? Entonces, a partir del ejercicio de estar en contacto con colectivos, con profesores, con estudiantes, con amigos, en el escenario de arquitectura para aliens, pues empiezan a generar redes. Y esas redes colaborativas empiezan a vincularlo y a generar, pues, esos caminos para poder encontrar contenidos, ¿sí? Entonces, la producción de un capítulo de arquitectura para aliens es algo que a mí me toma un mes y medio, ¿sí? Wow. Que es un proceso de investigación, de lectura, de encontrar temas, de encontrar invitados, de encontrar especialistas, de encontrar documentos, de investigar teoría y todo eso compilarlo para hacer un audio que documente con rigor un tema. Entonces, pues ha sido muy chévere, pues de hecho, dentro de esos vínculos, pues empiezan a generar las redes. O sea, así conocí a Paola Lobo, que estuvo en uno de los Sí. episodios de acá de Eventos de Arquitectura, una amiga muy querida, que ha trabajado mucho con el tema editorial en Envolvente, la revista Envolvente y ahora en lo digital. Y empieza uno a vincularse con otros, con esos ejercicios que empiezan a hacer las cosas desde varios colectivos, ¿sí? Convite, Ruta 4, Taller de Tierra, eh, son como algunos de los que empieza uno a identificar. Justicia Espacial, que es una plataforma de investigación en Latinoamérica acerca de la justicia espacial, que hemos estado trabajando también haciendo podcast. Y encontrar, digamos, como este tipo de redes empieza uno a generar cosas. Este capítulo el que mencionas de Arquitectura en Marte, pues surge a partir de un taller que plantearon desde un semillero de investigación en una universidad aquí en Bogotá. Y en la universidad pues plantearon ese tema y me llamaron y me dijeron, oiga, pues es que este tema sería algo muy interesante para usted, o sea, a usted que le gustan los aliens y yo, no es que me gusten los extraterrestres, el concepto se refiere a la alienación, pero bueno, hagámosle, si quiere hablar de extraterrestres, hagámosle. Pero entonces, pues claro, pues fue súper chévere encontrar esto porque pues se vinculó con otras cosas y otras disciplinas como la astrobiología, como la geología, como la biología. Entonces, pues eso fue súper chévere vincularlo con
con la arquitectura y encontrar que de esto ya existen prácticas y ejercicios y workshops que se han desarrollado alrededor del mundo, pero que hoy vibra demasiado con las prácticas que tiene Elon Musk con SpaceX y su ánimo de ¿qué será? De hallar petróleo en Marte, ¿será? Pero pues como todos esos intereses ahí, y ese capítulo es súper chévere porque, por supuesto, pues plantea cuáles son las ideas que se pueden implementar para poder generar un hábitat para los seres humanos en Marte, pero pues se encuentra que el principal problema no es solucionar el oxígeno, ni el agua, ni las plantas, ni la comida, sino qué tipo de pensamiento se va a llevar a otro planeta. Si se lleva un mismo modelo de pensamiento voraz, como el que tiene el ser humano acá en su casa, para tirarse Marte, o sea, reverdecer Marte para no sé, para hacer fracking, pues, pues una tontería. Entonces, pues es chévere porque ese capítulo, en medio de todas las conversaciones teóricas, las prácticas, los ejercicios, los workshops, los resultados, todo eso, las reflexiones, también plantea un problema que me pareció muy hermoso, que es decir, si vamos a llevar la misma humanidad a Marte, mejor quedémonos acá. ¿Sí? Entonces, pues es chévere, ¿sí? Entonces, pues si uno dice, uy, no, pues claro, vamos para Marte y reverdezcamos Marte y pongámoslo y que se vuelva la selva amazónica en Marte. Pues, ¿para qué? ¿Para qué? Para deforestarla, para Sí. tener prácticas que atenten la flora y la fauna como lo es hoy, para tener prácticas como el fracking, la minería, ¿sí? La dependencia de los materiales fósiles. O sea, Sí. es una tontería. Entonces, pues la reflexión en sí es que, bueno, pues uno lleva mil opciones allá de domos y todo eso y es súper chévere, claro, es súper interesante ese reto. Pero pues el problema fundamental es qué modelo de pensamiento se va a llevar. Y eso es bien chévere. Así es. Bueno, voy a hacerte una última pregunta antes de pasar a las preguntas un poco más personales. Y era, no, nada tan terrible. Es, con respecto a temas actuales y que también sabemos que son de tu interés, ¿cuál crees que es la relevancia de la narrativa y poética en la arquitectura? Súper bien. Mira, Eduardo Galeano dice que el universo no está compuesto por átomos, sino que está compuesto por historias. Eduardo Galeano siendo Eduardo Galeano. Entonces, es súper bonito porque la poética arquitectónica es, según Hegel, como como el empleo libre de la forma, así como que no todo se defina solamente a la utilitario, sino que también haya un tema en el que la estética y lo artístico y la libertad se vea reflejada en una forma. Y la poética en la arquitectura, pues es eso, es como los espacios generan y crean espacios para la libertad de todas las especies, no solo los seres humanos. Entonces, eso me parece súper bonito, de que la poética y la narrativa sean algo que construya las cosas. Si uno habla de la fenomenología, pues empieza uno a ver que aborda esos temas. ¿Qué siente uno en un espacio? ¿Qué es un espacio? ¿Qué sentir? ¿Quién es uno? Y esas preguntas pues empiezan a generar pues unas dinámicas que lo conectan a uno con el sentir y contemplar la poética y las historias que pueden narrarse desde la arquitectura es algo que a mí me pareció siempre muy interesante. Cuando una arquitecta o un arquitecto dibuja dos líneas en un papel,
paralelas, no está dibujando dos líneas paralelas, está dibujando un muro, un elemento tridimensional, un elemento que tiene altura, que tiene materialidad, que confina un espacio, que plantea un afuera y un adentro. Y eso a mí me parece brutal. Y ahí es donde la narrativa, las historias, como dice Eduardo Galeano, que el universo no está compuesto por átomos, sino por historias, mantienen el sentido de calidad de la arquitectura. No solamente como lo romántico de que, ay, tan bonito, tan lindo que me siento acá, o ay, qué bonito, ¿sí? Sino entender cómo de lo utilitario también trasciende a otras esferas que tienen que ver con lo que nos hace seres humanos, que es el raciocinio, y que hemos intentado desmarcar a través del concepto del corazón, que también considero que es una lucha del ser humano. O sea, el raciocinio nos hace seres humanos, pero intentamos soltarnos a través de un concepto que hemos establecido, que es el corazón. Entonces, como entender esas cosas desde la poética y la narrativa, empieza uno a ampliar las dimensiones que van más allá de lo utilitario y que involucran también el tema del sentir, el confort y lo que puede dejarse como testimonio en la arquitectura, ¿sí? Pues si uno ve la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, o si uno ve eh, la Casa de Luis Barragán, o si ve la Biblioteca Virgilio Barco de Rogelio Salmón, o ve el Museo de Sao Paulo de Lina Bobardi, o ve el Coliseo Romano, o ve la obra de Zaha Hadid, las obras de Kazuyo Sejima, pues uno empieza a entender que hay otras cosas, la obra de Daniel Libeskind. Si uno ve el Museo Judío, el Museo de la Memoria Judía en Berlín de Daniel Libeskind, pues por supuesto, pues uno empieza a pensar muchas cosas, y eso narran historias, narran quiénes somos, de que también la arquitectura empieza a contar historias, ¿sí? De pronto alguien en un barrio, no sé, en un barrio, acá en Bogotá existe mucho el ladrillo, entonces digamos, si uno dice un barrio, no, digamos los barrios de las periferias que están construidos con bloques número 4 que son de ladrillo, que todos son iguales, y uno ve así todas las casas y todo eso, ay, ¿eso a mí qué me dice? Entonces, como que no le dice, lo que le habla es muchas historias de cómo las personas han apropiado el territorio, de cómo han adaptado los conceptos de la arquitectura moderna, de los pórticos y los principios de Le Corbusier, de los pilotis y la placa y la fachada exenta, los 5 principios de Le Corbusier, aplicados en una cosa de la periferia de unas ciudades latinoamericanas que son parte como de resolver un problema. Y eso es narrar una historia, encontrar como esa trazabilidad de dónde vienen las cosas. Eso a mí me parece súper chévere. Creo que eso construye el conocimiento, la asociación de diferentes cosas para poder encontrar como sus orígenes y empezar a rastrear las cosas. Y eso puede obtenerse a través de la narrativa y la poética. Bueno. Muy bien. Entonces, Súper de acuerdo, súper de acuerdo. De hecho, hay como una cosa que a mí me ha llamado la atención, pero estoy igual que tú, no tengo tiempo para nada. Aquí cuando hicieron la Bienal, no sé si viste que instalaron como una estructura inflable gigante. sí, en la Bienal ahorita de Chile. Exacto, sí. Sí, buenísimo. Fue el pabellón ahí. Y yo la verdad es que tenía tanta curiosidad de irme como a los lugares cercanos y preguntarle a personas que no sean arquitectos como cuál es su opinión de esto, qué cree, qué opina, qué ve, qué siente, qué cree que está pasando adentro, porque no, muchas de las personas no entraban.
Y yo tenía tanta curiosidad de saber cómo cuál era la narrativa, pero vista desde el transeúnte, de la persona que está usando el espacio, pero que no necesariamente entra. Pero Claro, bueno, bueno, ese es como tema de conversación para bueno, otro podcast. ahí ha sido un podcast, ok, claro que sí. Si ves, así se encuentran los temas. Exacto, sí, así es. Bueno, ahora sí pasemos a las preguntas que son como un poco más personales. Vale. Eh, Quisiera saber qué sientes que has aplicado de otras disciplinas en tu práctica actual. Claro, la producción, el tema de la producción sonora, creo que la música ha sido algo que ha aportado mucho para la práctica actual que está dirigida 100% a la comunicación en arquitectura. Has trabajado antes de pandemia en obra, dirigiendo obra y construyendo, pero pues ahora 100% pues como dedicado a la comunicación en arquitectura, que ha sido una dicha, una fortuna, y aplicar la música, conceptos de la música como el ritmo, el silencio, eh, la, la métrica, es algo que le he aplicado mucho a arquitectura para aliens, o sea, seguir el tempo de las canciones que se buscan al inicio y poder encontrar en qué momento uno debe dejar de hablar para poder generar silencios y que eso genere espacios de reflexión, de escucha, de diálogo, que empaten con todas las cosas que uno quiere contar en un solo momento de un audio. Eso es algo que he aplicado y que pues por supuesto también se ve en la arquitectura desde el módulo y el ritmo, pero pues como de la música, eso. El tema de el lenguaje, mi, mi esposa es licenciada en lengua castellana, es lingüista y es con quien trabajamos en arquitectura para aliens y el aporte de ella es muy valioso con respecto a la producción de los textos, la producción de los audios de apoyo, el tema de lo narrativo y de cómo se usa el lenguaje para poder crear cosas, ¿no? Eso sí es bien, eso sí es bien judaico, o sea, de que con la palabra se crea, eso es, me parece hermoso. Entonces, ¿cómo las palabras crean escenarios, crean situaciones, crean eh, mm, situaciones, tensiones, posturas, críticas, discordias. Entonces es interesante, es como que el tema de lo lingüístico y de eso ha sido algún aporte grandísimo que hace Alejandra a Arquitectura para Aliens, la música, y pues tengo muchos amigos músicos y que son productores también de audio, entonces pues con ellos es como que venga, ¿cómo hago para que suene mejor? ¿Cómo hago para poder Ujú. sonorizar mejor? Para poder usar mejor los equipos, para poder eso, entonces otro como otra disciplina ahí. Y el tema pues también como de lo, la literatura, creería que también es algo que me ha aportado mucho desde lo narrativo. Mi escritor favorito es Julio Cortázar. Entonces creo que ese tema de lo que plantea Julio Cortázar en mis dos libros favoritos de él, que es Rayuela y Historias de Cronopios y de Famas, de cómo se maneja el lenguaje, cómo se crea el lenguaje, cómo se narra, cómo hay un uso de las palabras como de generar escenarios, de generar situaciones, de narrar espacios o como lo hace el ejercicio en Rayuela de narrar París, en un capítulo que me encanta que se llama Carta a Rocamadour, que se los recomiendo, cómo es tan sentido, o en otro en el que inventa una serie de palabras, creo que es el capítulo 8 o no me acuerdo, y inventa palabras que uno tiene que descifrar, son palabras que no existen, él inventaba palabras. Entonces, pues es chévere como que desde la literatura, desde la producción de audio, desde la música y desde la lingüística, han sido temas interdisciplinares que le han aportado al ejercicio de la arquitectura
que yo hago, que es la comunicación. Perfecto. Te adelantaste a otra pregunta que tenía, que era que nos recomendaras un libro para leer. ¿Libro? Pero te adelantaste. Bueno. Vale, listo. Pero bueno, en ese mismo, como igual quería saber alguna película que nos recomiendes, que no necesariamente sea arquitectura, sino que te haya nutrido a lo mejor en algo, en alguna visión, o que a lo mejor también puede ser de arquitectura, pero que sea película. Bien. Hay una película que me recomendó Alejandra y que cuando la vi me estalló la cabeza, que se llama Dogville, de un cineasta que se llama Lars von Trier. Lars von Trier, Dogville. Cuenta la historia. Primero, pues el escenario es bien interesante, porque ocurre en un escenario confinado, oscuro, parece ser una sala de teatro, y habitan una villa, un pueblo, un pueblito muy pequeño que se llama Dogville. Y en esta película, que es súper interesante, los personajes habitan en un plano en planta del pueblo. Y entran por la puerta, o sea, todas las casas están dibujadas en planta, en los planos en planta de las casas, de las calles, del baño, todo en planta, pero todos entran a sus casas y tienen efectos de sonido cuando entran a la puerta, pues hacen la mímica de que cogen la manija y suena, y entran y se da la vuelta y cierran, pero pues no hay nada. Sin embargo, para ellos como personajes, sí existen esos muros, sí existen esas puertas, sí existen esas ventanas. Entonces, pues confinan los espacios y plantea una reflexión súper interesante acerca de la vida privada y la vida pública. Tener el componente arquitectónico del recurso, solamente no la arquitectura, sino que tiene el recurso arquitectónico de planos en planta, pues es súper, súper chévere, ¿sí? De Lars von Trier, Dogville, y es súper chévere, es una película bien, que lo interpela y lo deja uno pensando muchas cosas acerca de las prácticas que tiene la sociedad desde lo público y lo privado. Sí. Mira, no la he visto, así que la agregaré a la lista. Hay que ponerla, sí. Bueno, Eduardo, quería darte muchas gracias por tu participación. Por favor, di tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y ver todos tus capítulos de podcast que son súper interesantes. Muchísimas gracias. En todas las redes sociales estoy como @arquialien. Hay una página web, un portal que se llama www.arquitecturaparaliens.com. En el canal de YouTube me encuentran como Arquitectura para Aliens. En todas las plataformas de podcast buscan Arquitectura para Aliens y ahí sale. @arquialien, www.arquitectura para Aliens. Arquitectura para Aliens, un diálogo acerca del espacio. Buenísimo. Igual vamos a dejar todas las redes en la descripción del capítulo. Por si acaso nadie alcanzó a anotarlas, las pueden buscar ahí abajo. Y nada, de nuevo agradecerte por tu participación, tu tiempo y por la grata conversación. Espero hayas disfrutado de la conversación. No, pues a mí me pueden hablar y no me callo. Muy bien. Y bueno, nada, esto fue otro episodio de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Si aún no lo han hecho, les recordamos suscribirse a nuestros canales de YouTube, Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrarnos como @eventosdearq. Vale, muchas gracias María Fernanda, muchas gracias a todo el equipo y pues bueno, larga vida Eventos de Arquitectura y pues seguimos adelante en la construcción de redes y en la construcción de una arquitectura más conectada con la realidad latinoamericana. Muchas gracias. Gracias.